y le seguía una gran multitud y le apretaban. Dentro de este mismo tema, lo encontramos en 3 diferentes libros en la Biblia, que es Mateo 9, del 18 al 26, el cual está en una manera más corta cuando se escribió esto. Mateo 9, del 18 al 26. ¿Alguien lo tiene? ¿Puede decir amén? Mateo 9, del 18 al 26. Dice: la hija de Jairo, la mujer con flujo de sangre. Mientras él les decía estas cosas, llegando un dignatario y se postró ante él diciendo, mientras él le decía estas cosas, si vemos arriba está diciendo sobre la pregunta del ayuno. Entonces hay datos interesantes en estos 3 libros que nos pueden ayudar a ver cómo fue todo ese panorama, ¿verdad? Aquí dice que Jesucristo estaba hablando de estas cosas acerca de la pregunta sobre el ayuno. Cuando llegó un dignatario se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. Aquí, en este libro de Mateo, dice que les dijo que su hija acababa de morir. En las otras libros vamos a ver que dice diferente. Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. En esto una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Hay que tener en cuenta eso, los 12 años. Ese número de 12 años, o número 12, lo vamos a ver este día. Se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque se decía a sí misma, con solo tocar su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Cuando entró Jesús en la casa del dignatario y vio a los que tocaban flauta y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente fue echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó y se difundió esta noticia por toda aquella tierra. Aquí dice que se difundió toda esta noticia por aquella tierra. En el libro que agarré yo de Marcos 5:24, dice que Jesús les dijo que no se dijera lo que habían visto, ¿verdad? Y también la encontramos en Lucas, en el libro de Lucas, que es el 8, capítulo 8, del versículo 40 al versículo 56. Ahí vamos a encontrar otro dato interesante. Aquí en el versículo 42, Lucas 8:42 dice, porque tenía una hija única, lo cual no dice ni en el libro de Mateo ni en el libro de Marcos. Y aquí lo especifica, que tenía una hija única, y dice que como de 12 años, que se estaba muriendo. En la otra decía, mi hija pues, se murió, se está muriendo. También en el versículo 8:45, dice aquí que negando todo, dijo Pedro. En el otro prácticamente no dice eso porque no escribió lo de la multitud que vamos a ver. Simplemente lo escribió en forma más resumida. Pero aquí en Lucas 8:45, cuando dice Jesús, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro, y los que estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que te ha tocado? Y también en Lucas 8:55, dice que el espíritu de esa niña volvió e inmediatamente se levantó. Y él le mandó a que le diesen de comer, y que sus padres estaban atónitos, dice el 8:56. Pero Jesús le mandó que nadie dijera lo que había sucedido. Y en el otro que leímos, decía que pues que se esparció esta noticia, ¿verdad? Entonces, ahora sí vamos a analizar lo que viene siendo el libro de Marcos.
Y por eso la lectura bíblica fue Marcos 5:24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Tal vez muchos conocemos ya acerca de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Después de leer este versículo, tan solo con el versículo de Marcos 5:24, que ahora vamos a centrarnos en lo que viene siendo el libro de Marcos 5, capítulo 5 del 21 al 43. Ese es el que tomé para hoy en día. Después de leer este versículo podemos hacernos preguntas. Cuando leemos, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, tan solo de ese versículo nos podemos hacer mínimo 3 preguntas. ¿Con quién fue Jesús? Sería la pregunta número 1. La pregunta número 2, ¿por qué le seguía una gran multitud hasta apretarlo? Y la pregunta número 3, ¿qué personajes bíblicos se encontraban en esta gran multitud? Entonces, para poder responder estas preguntas, vamos a analizar lo que viene siendo Marcos capítulo 5, del versículo 21 al versículo 43. En Marcos 5:21 dice que Jesús, pasando otra vez de la barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. ¿Por qué seguían a Jesús una gran multitud? Si recordamos tan solo analizando el libro de Marcos, porque ya había sanado a un hombre que tenía un espíritu inmundo, porque ya había sanado a la suegra de Pedro, porque había sanado a muchos al ponerse el sol, porque Jesús recorría Galilea predicando, porque Jesús ya había sanado a un leproso, porque Jesús ya había sanado a un paralítico, y hasta que llega también Jesús había sanado al hombre de la mano seca. Ya la multitud lo seguía a las orillas del mar, ya había hecho su elección de los 12 apóstoles, y también había sanado al endemoniado gadareno, y también había calmado la tempestad. Entonces, ¿por qué seguía Jesús? Porque ya había hecho muchos milagros, ya había hecho muchas maravillas. Por eso lo seguían y lo apretaban, una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Cuando hay una gran multitud y está la gente apretada, muchas veces ya ni siquiera puede caminar, prácticamente va como en el aire a donde lo va llevando la gente. Entonces, ahí él estaba junto al mar, y lo más importante, de ahí si vemos Marcos 5, el versículo 22 al 23, vamos a analizar esa parte. Dice que vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. O sea, era un hombre importante, era un hombre conocedor de las escrituras, porque era uno de los principales de la sinagoga, de nombre Jairo, pero tenía una necesidad. Nosotros muchas veces cuando tenemos una necesidad, tal vez en lugar de ir a los pies de Jesucristo, recurrimos a un amigo, o recurrimos a otras personas que tal vez no nos van a dar un buen consejo, ¿verdad? Pero él, que sabía de las escrituras y tal vez ya le había pedido en forma de oración a Dios, ahorita tenía la oportunidad de ver a Jesús cara a cara, y tenía la oportunidad de postrarse ahí de rodillas, y fue lo que hizo. Si vemos Marcos 5:22, y luego que le vio, se postró a sus pies. Ahora analicemos dentro de esa multitud cómo este señor venía de su casa, llamado Jairo, y alcanza a ver a Jesús ahí dentro de la gran multitud. Tal vez venía de un lugar de lo alto, alcanza a ver que Jesús está allá, que lo sigue una gran multitud, y él dice: yo tengo que llegar a Jesús. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad. Y su necesidad era, lo vemos en el versículo 23, dice que le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Aquí nada más dice que su hija está agonizando, no dice cuántas hijas tenía, pero por eso es bien importante que el primer libro que leímos, ahí decía que era su hija única. O sea, era su única hija, y prácticamente estaba agonizando, se estaba muriendo. ¿Cómo
se sentiría tan desesperado esta persona que su única hija, pues sus oraciones que seguramente ya había hecho, no la podían salvar, pero él tenía la fe y la seguridad que si acudía a Jesús, se postraba a sus pies, él lo iba a ayudar. Iba a ir con él hasta su casa, iba a poner las manos sobre ella, iba a ser salva, iba a vivir. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Y ahí fue la lectura bíblica que tomamos. Ahí Marcos 5:24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. O sea, Jesús va acompañando a este hombre, va acompañando a Jairo, pero no va solo. Toda la gente ahí viene, ¿sí? Toda la gente. Y entre la multitud no sabían ni qué era lo que le había pedido este hombre, ¿sí? Pero le rogó mucho. Los que estaban más cerca quizás sí escucharon, ¿no? Pues está muriendo su hija. Y de ahí se fueron pasando la voz. ¿Por qué va acompañando a este hombre? No, porque se está muriendo su hija y va a ir hasta su casa. Pero dentro de esa gran multitud también había otro personaje que lo vemos en Marcos 5:25. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Por eso dije que había que tomar en cuenta esos 12 años. La única hija de este hombre tenía 12 años. La mujer que está ahí también tiene 12 años, una enfermedad que es un flujo de sangre. Yo sé, las mujeres cada mes tienen un flujo de sangre y se sienten incómodas, se sienten debilitadas. Ahora imagínense, una mujer con 12 años, con un flujo de sangre, ¿cómo se sentiría? Todos los días lo mismo, todos los días. Me imagino que se sentía mal, se sentía tal vez sucia, se sentía como que no olía bien, y aparte debilitada, ¿verdad? Quizás hasta anémica ya por tanto flujo de sangre todos los días. Entonces, si analizamos ahí el versículo 26 y el versículo 27, dice que había sufrido mucho de muchos médicos. Van las mujeres a un ginecólogo y seguramente no es algo muy bueno, ¿verdad? Entonces había sufrido de muchos médicos y sobre todo que todo su dinero que tenía, lo había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba peor, dice el versículo 26. Entonces, una persona debe de valorar la salud. A veces ni todo el dinero del mundo puede curarnos de una terrible enfermedad. Esta persona, esta mujer ya había gastado todo su dinero en doctores, pero le faltaba consultar al doctor de doctores, al médico de médicos, al mejor padre, ¿sí? Que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí analizamos en Marcos 5, el versículo 27, dice que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. El otro libro no escribió lo de la multitud, no escribió todo esto que tuvo que pasar esa mujer, pero aquí dice que cuando oyó hablar de Jesús, ¿por qué? ¿Cómo oyó hablar de Jesús? Todos los milagros que había hecho. Entonces dijo, bueno, pues si había hecho milagros, ha curado a otras personas, estos 12 años que he padecido, por eso dije, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Cuánto has sufrido tú? ¿Cuánto hemos sufrido? Tal vez un día, una semana, un año. La pandemia nos dejó sin trabajo por unos meses. Tal vez nos sentimos deprimidos, quizá por un año, por la muerte de alguien. Tal vez nos sentimos sin ganas de ir a trabajar un día. Pero ¿quién ha sufrido? Los que estamos aquí por 12 años, un sufrimiento así diario. Bueno, entonces, esta mujer oye hablar de Jesús, viene entre la multitud, toca su manto. Entre la multitud quizás ni se percataban que era esta mujer, o tal vez pasaba por ahí y quizás hasta uno sabe, ahí viene la mujer que sufre este flujo y hasta se abría. ¿Sí? No dice aquí específicamente cómo fue, pero lo que sí dice que la mujer en el versículo 28, Marcos 5, 28, que la mujer estaba pensando en la salvación. La mujer estaba pensando en la salvación porque Marcos 5, 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva.
si tan solo tocarlo, ya ni siquiera era necesario que Jesús la mirara, ya ni siquiera era necesario para ella que Jesús le dijera unas palabras, ya ni siquiera era necesario para ella, como dijo Jairo, pon las manos sobre mi hija. Para esta mujer nada más decía, si yo toco así el manto, con eso me curo. Imagínense su fe que tenía, y ni siquiera quería unas palabras de Jesús. Tal vez dentro de ella se sentía como no soy digna de que me diga unas palabras mi Señor Jesucristo. No soy digna de que ponga las manos sobre mí porque soy una mujer contaminada. Tal vez se sentía devastada, pero ella tenía esa fe. Decía, si tocar tan solo su manto, seré salva. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo se curó? Al instante. Analicemos Marcos 5:29. Enseguida la fuente de su sangre se secó y ella sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Haga de cuenta como una llave de agua que siempre está goteando, chorreando, saliendo agua, y de repente alguien la cierra. Ya se cerró. Así, nada más, al simple toque que hizo, ¿verdad? Dice, versículo 29, Marcos 5:29, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Sana de aquel azote después de 12 años, al instante, con doctores, de doctor tras doctor. Me imagino que le decían, mira, este doctor es bueno, no, es más bueno este que tengo yo, no, es mejor este otro, y así se pasó de doctor a doctor por 12 años, y con un simple toque que no salva al instante. Tanto dinero que había gastado, aquí Jesús no le había pedido ni un centavo. Lo único que tuvo que tener ella no era dinero, no era plata, no eran dólares, no era nada que necesitara Jesús. Simplemente lo que necesitaba era algo que ella misma debía de tener, que era fe. Sí, amén por eso. El versículo 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? En realidad Jesús sintió la fe de esa mujer. Sintió la fe de esa mujer al tocar. ¿Cuántos en una multitud, cuántos no somos tocados, verdad? Si alguna vez hemos ido a un lugar, a algún evento, o nos hemos subido, no sé, en la Ciudad de México, al metro o algo así, ¿verdad? Nos tocan tanto que hasta la cartera terminamos perdiendo. Entonces, ni se sabe quién fue. Nosotros no sabemos porque somos unos seres normales, humanos, pero aquí Jesucristo, Él sí sabía quién la había tocado, Él sí sabía el problema de esa mujer. Ahora también estamos viendo aquí la paciencia que tienen este padre de esta hija, Jairo, porque todavía agarra a Jesús y dice que luego Jesús, conociéndose en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la gran multitud, hace una pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? Tal vez en ese momento, no sé, si algunos nos ponemos en el lugar de Jairo, Jesús, por favor, no importa quién te haya tocado, ¿verdad? Mira, mi hija se está muriendo, acompáñame. Es más importante que hagas una pregunta: ¿quién te ha tocado? Pero aquí nos dice que Jairo haya dicho eso. Sin embargo, en Marcos 5, el versículo 31, los que sí hablaron, los que sí dijeron, dice, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Aquí dice, sus discípulos dijeron. En los otros dos libros dice que el primero en hablar fue Pedro. Pedro y los que la acompañaron dijeron. Y sí, es creíble que haya sido Pedro, porque Pedro siempre quería hablar en primer lugar. Pedro siempre era el yo. Sí, entonces sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Versículo 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesucristo sabía quién había hecho esto, sino que quiso poner ese ejemplo
y sobre todo llenar de esperanza a este hombre que estaba preocupado, y su hija tenía 12 años. Y esta mujer tenía 12 años con ese padecimiento, la edad de su hija. Cuando su hija estaba naciendo, esta mujer ya vivía y esta mujer empezaba con su problema que le había durado 12 años. Versículo 33, Marcos 5:33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. O sea, imagínense, esa mujer queda así, como que todo el mundo se abrió, porque dice que ya no se pudo esconder. Queda la mujer ahí y los que la conocían a esa mujer, pues decían, pues ¿quién más va a querer tocar a Jesús? Mira, aquí está la señora que siempre está enferma, que siempre huele mal quizá, la que siempre pues necesita curación. Entonces se abren de esa mujer, la señora queda al descubierto y la mujer pues tiembla, le da miedo, dice ahí que temiendo y temblando, ¿qué me va a decir? Jesús me va a regañar, me va a decir por qué me tocas, mujer impura, ¿sí? Quizá eso fue lo que pasó por su mente. Sabiendo lo que en ella había sido hecho, ella sintió que al momento de tocar el manto quedó salva. Al momento se cerró esa fuente, como dice ahí la Biblia. ¿Y qué fue lo que hizo? Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. En otras palabras, ella le platicó sus sufrimientos, le platicó su vida, le platicó cómo había padecido todos esos 12 años, día con día. Prácticamente hizo una oración ante él. Porque ¿qué es hacer una oración? Pues es platicarle a Dios como si fuera nuestro mejor amigo. A veces nos sentimos, ¿cómo podemos orar? Bueno, platícale cómo te está yendo en tu trabajo, ¿sí? ¿Cómo ha sido este año para ti? Tal vez no has podido lograr tus objetivos. Tal vez sientes que te está yendo bien y de repente viene otro carro y te choca y te despedaza tu carro y por falta de transporte te quedas tal vez hasta sin trabajo, sin carro, no te pagan tu carro, te quedas sin trabajo, te quedas sin nada. Así como esta mujer, en ese momento le dice toda la verdad, arrodillada. Y aquí no muestra un Jairo que, ya Señor, por favor, ya, ayúdame con mi hija, ¿verdad? Versículo 34, Marcos 5:34. Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí le dice, a esa mujer le dice, hija. Jairo también tenía la necesidad de que Jesús fuera a curar a su hija. Pero por eso el título del mejor padre. El mejor padre, aunque aquí estamos analizando a Jairo y todo lo que aconteció con Jairo, aquí el mejor padre es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él le dice hija a esa señora, que probablemente hasta era mayor que Jesús, pero le dice hija porque así nos considera Dios a cada uno de nosotros como sus hijos. Tenemos el mejor padre. La Biblia dice que no importa si ya no tienes tu padre o tu madre, pero si tienes a Dios, tienes todo, ¿sí? Porque Él jamás te va a abandonar. Muchas personas pueden decir, pues estoy solo, tal vez no tengo quien me guíe, me falta mi papá, me falta mi mamá, se va por un camino desviado. Pero no, déjame decirte, aparte de los que estamos aquí presentes, los que puedan llegar a esta transmisión, que tú nunca estás solo, que nunca agarres vicios, nunca te vayas por el camino incorrecto, porque hay alguien que siempre está queriendo lo mejor para ti. Así Jesucristo quería lo mejor para esta mujer, que ya había tenido el padecimiento desde hace 12 años, así también quería como para que esta niña no muriera. Así que le dice, versículo 34, hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Qué hizo salva? Su fe. Su fe. Es lo que nos falta muchas veces a nosotros. Y le dice, ve en paz y queda sana de tu azote. O sea, de lo que la atormentaba, de su problema, de esa necesidad que tenía.
En otras palabras, ese versículo de Marcos 5:34 nos enseña que no hay mejor medicina ni vacuna que tener fe en Jesús. Marcos 5:35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Eso le dicen a Jairo. Aquí esto está parecido al libro de Job. Dice que mientras él hablaba, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? O sea, ya no se puede hacer nada. La persona que fue a avisarle que ya su hija había muerto prácticamente le dijo, ya murió tu hija, ya, ¿para qué va a ir a la casa? Y ya no va a poder hacer nada por tu hija. ¿Sí? Tal vez estaban médicos ahí, era un hombre que era principal, tal vez ya tenía doctor ahí, de cabecera, y ya realmente el doctor dijo, ya murió la niña. ¿Sí? Ya murió, ya no se puede hacer nada. Entonces, la otra persona, él iba a ver a Jesús, iba a buscar a Jesús para traerlo aquí. Voy a encontrarme con él en el camino para que ya no le quite su tiempo al maestro. ¿Sí? Ahí clarito lo dice. Versículo de Marcos 5:35, ¿para qué molestas más al maestro? O sea, deja que continúe su camino por otro rumbo, porque ya aquí ya no se puede hacer nada. Pero ¿qué fue lo que le dio Jesús a Jairo en ese momento? Cuando la otra persona llegó prácticamente a darle una puñalada en el corazón. ¿Se imaginan decir, tu hija ya murió? Ya, no se puede hacer nada, ya, ¿para qué molestas al maestro? Jairo ha de haber sentido como que le clavaron el pecho. Y sin embargo, en ese momento Jesús, me imagino que se le quedó mirando a Jairo. ¿Y qué fue lo que le dio en ese momento? Pues le dio esperanza. Versículo de Marcos 5:36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal. Y aunque aquí no lo menciona, imaginemos ese Jesús siendo nuestro mejor amigo. Le dijo al principal de la sinagoga, quizás le puso la mano en el hombro, la mano en la espalda, diciendo, no temas, cree solamente. ¿Sí? Entonces, Marcos 5:37 vemos también a un Jesús que sabía dar órdenes y sabía elegir personas. Porque Marcos 5:37 dice que no permitió que le siguiese nadie, sino solamente Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. ¿Sí? Y aparte, pues, Jairo. ¿Sí? Ahí ya no menciona ni siquiera al que le fue a dar la noticia de que para qué molestas más al maestro. Jesús diciendo, no quiero que venga nadie más conmigo, solamente tú y tú, y el papá de la niña, y los demás, más adelante nos vemos. Cuando salga yo de la casa de él, por ahí nos encontramos. ¿Sí? Pero aquí necesitaban gente de oración también. Entonces, estos discípulos que iban con él, Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, pues sabía que tenían y que confiaban en Jesús también. Así como el principal de la sinagoga, que todo ese tiempo, el tiempo que estuvo ahí con la plática con esta mujer que tenía el problema por 12 años, no se desesperó. Él tenía todavía la confianza en que su hija iba a ser salva. Marcos 5:38. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Aquí es bien importante, nosotros siempre debemos seguir a Jesús, pero aquí prácticamente Jesús siguió a Jairo, lo acompañó hasta su casa. Ahora, cuando llega a la casa del principal de la sinagoga, recordemos que ya le habían dicho que ya la niña ya había muerto, por eso estaba el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Es algo normal en un funeral de cualquier persona, y sobre todo es algo normal cuando es una muchachita de 12 años. Se siente más, aunque no sea de tu familia, y si tienes un buen corazón, ¿verdad? Que tu corazón no es de piedra, pues te duele. ¿Por qué? Porque te pones en el lugar como sentiría yo si fuera mi hija, si fuera mi familiar, esta niña que ahora con 12 años, con una vida por delante, ahora está entendida. Sin embargo, Jesús siempre sabe tomar el control de las cosas.
Marcos 5:39 dice que entra a la casa y les dicen, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Qué es lo que hacía? Pues tomó el control y trató de calmar a toda la gente que estaba ahí, ya desanimada, angustiada, llorando. Sin embargo, ¿qué pasó con esa gente que estaba ahí? Quizá no con todas, pero si vemos Marcos 5:40, dice que se burlaban de él. Mas echando él fuera a todos, ¿cuántas veces no se han burlado de nuestras creencias? Aquí vemos en Marcos 5:40 cómo se burlaron de Jesús cuando dijo, la niña no está muerta, sino simplemente está dormida. Entonces se burlan de él y tomó al padre y a la madre de la niña y le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. En el otro libro dice, muchacha, levántate. Aquí dice, niña, a ti te digo, levántate. Y el versículo 42 dice que luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. O sea, alguien de 12 años tiene mucha energía. Si no está enfermo desde niño y a esa edad, pues andan para arriba y para abajo. Aquí la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Se espantaron, en lugar de alegrarse en ese momento, dijeron, pues ¿qué pasó? Si la niña ya estaba muerta. Pero nada más le habló Jesús y hizo que se levantara. Y aquí el versículo 43 dice, pues Él les mandó mucho que nadie supiese y dijo que se les diese de comer. Y me imagino que como de ahí después hizo un viaje más largo Jesús, también comió Él con los discípulos que Él llevaba, ¿verdad? Esta historia me recuerda de algo parecido que sucedió allá en México en el año 2001. Había un joven que había estado por 3 años en atletismo y aunque no era corredor de velocidad, era de larga distancia. Resulta ser de que en el año 2001, un 24 de diciembre del 2001, tenía una hija. Aunque antes de que naciera esa hija pensaron que iba a ser un hijo. Y pensaba ponerle Jairo. Y ese muchacho no sabía nada acerca de la Biblia, sino era un juego de palabras, Jairo, y así pensaba ponerle a su hijo. Nació esa niña. Entonces el 24 de diciembre del año 2001 iba a celebrar, como ven que se acostumbra, el Navidad, o en México se acostumbra la cena de la Nochebuena, y el otro día es Navidad. Entonces él llega de trabajar y de repente en la casa de la vecina se escucha un golpe. Y resulta ser de que la vecina tenía 3 hijas, una de 11, una de 9 y una de 7. Pero la niña de 9 años estaba más delgadita, se le ocurrió cargar a la bebé de 10 meses, se le cayó y cae así en la esquina de una escalera y se pega en la cabeza. Entonces salen corriendo, tanto la vecina como la mamá de la niña, y también el papá, ¿verdad? El muchacho. ¿Qué le pasó? Levanta a la mamá de la niña y la niña prácticamente se veía bien, pero en ese momento sus ojos se le pusieron en blanco. Y entonces ella le dice, tú que fuiste corredor por 3 años, llévate a la niña. Y él dijo, pues ¿qué es lo que está más cerca? Estaba más cerca la Cruz Roja, como a 1 milla de distancia. Agarró a la niña, la agarró bien, no quería prácticamente ni que se moviera la niña para no agitarle su cabecita, llevaba los ojos en blanco y se escuchaba que ya prácticamente estaba dejando de respirar. Corre, pero quienes lo vieron correr dicen que parecía, no sé, como en las películas, con una velocidad que él nunca fue corredor de velocidad, sino de distancia. En ese momento era quizá el atleta más veloz del mundo. Como en menos de, no sé, 3 minutos ya estaba ahí en la Cruz Roja diciendo, mi hija se muere. ¿Sí? Y entonces la agarra la enfermera, y que no estaba el doctor de ahí, de la Cruz Roja, porque se había ido precisamente a su casa para celebrar la cena
de Nochebuena con su familia. No había doctor más que la enfermera que estaba ahí vigilando. Y se da cuenta que ya la niña está dejando de respirar y deja de respirar, deja de llorar, sus ojos quedan prácticamente fijos, no hace ningún movimiento. La enfermera con el teléfono así, hablándole al doctor, venga que es una emergencia, dándole primeros auxilios. Tiempo después llega la mamá con la vecina de ese muchacho y la enfermera empieza a llorar y dice, ya no hay nada que hacer, ya la niña murió. Y esa niña que cuando pensaron que iba a ser niño le iban a llamar Jairo, pues ahora era una niña, claro, con otro nombre, pero dice, ya no hay nada que hacer, la niña murió. La mamá de la niña y la vecina se tiran al piso y hasta la enfermera lo único que le quedó hacer fue tirarse al piso también y la está llorando. Y el papá de la niña, el muchacho de 19 años, estaba así viendo a la niña. Se levanta la mamá de la niña y le empieza a golpear al papá así en el pecho. ¿Y tú qué? ¿Tienes un corazón de piedra? ¿No te das cuenta que nuestra hija se murió? ¿No te das cuenta? ¿Por qué no te pones a llorar con nosotros? Este muchacho no sabía nada de la Biblia, pero agarró y dijo, mi hija no está muerta, está dormida y ahorita la voy a despertar. Por eso esto es bien impresionante, esa historia de ese, en aquel tiempo joven, porque agarró a la niña de la mano, y ya que la agarra de la mano y dijo, mira Dios mío, yo no sé si un día como hoy tú naciste a la medianoche como he yo creído, pero no quiero que te lleves a mi hija. Yo quiero que la sanes, yo quiero que viva muchos años porque me ha alegrado mi vida. Aunque dentro de mí yo pensé que iba a ser un niño primero, pero es una niña. Y le habló al oído y le dijo, mi hija, te necesito. Levántate, por favor, quiero oírte respirar, quiero oírte otra vez. Quiero escuchar tu llanto, quiero ver que te muevas. Yo sé que estás dormida, yo confío en ti. Y miró hacia el techo de ahí de la Cruz Roja y dijo, en este momento, si quieres, Dios mío, que entre un rayo y me parta en dos, pero a mi hija sálvala. Y en ese momento la niña respiró. Y los milagros existen. Entonces, nunca olvidemos que los milagros vienen de Dios. Sí. Este joven, pues realmente él no fue el que salvó a la niña, ¿sí? Fue su petición tan grande, esa fe que tenía en que esa niña pudiera respirar. Prácticamente llegó el doctor, la agarró y dijo, me la tengo que llevar. ¿Cuánto tiempo pasó que no respiró la niña? A lo mejor tiene un problema en la cabeza, a lo mejor y está mal, se la llevó a un hospital más grande, ¿sí? Pero pues hoy en día dicen que tiene 21 años esa niña. O sea que es una alegría. Y bueno, pues esa historia de este joven, pues cuando yo he leído esto de Jairo, me acuerdo de esa historia perfectamente. Y la verdad que nosotros tenemos al mejor Padre y no solamente debemos celebrarle un día, porque el Día del Padre es día comercial, fue el domingo pasado, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un Padre maravilloso que cada día se preocupa por cada uno de nosotros. Y las cosas malas que nos puedan suceder, créanme que no viene de Dios, porque pudo haber muerto la niña de Jairo, pudo haber muerto la niña de este joven de 19 años, y probablemente en los funerales muchas veces cuando no se conoce de Dios o no se estudia la Biblia, piensa que las cosas malas también vienen de Él. Y culpan a Dios, ¿por qué me quitaste a mi hija? ¿Por qué me quitaste a mi ser querido? ¿Por qué me quitaste a mi novia, a mi esposo, a mi hermana, a mi primo? Siempre culpando a Dios, pero hay que recordar que eso pasó desde el Génesis, ¿verdad? Desde el Génesis, cuando la mujer que tú me has dado, la serpiente que tú hiciste, siempre culpando a Dios. Así que no debemos de culpar a Dios y debemos de estar siempre agradecidos con Él, sobre todo por el despertar de cada día que tenemos, por estar aquí, porque una enfermedad de 12 años como la que tuvo esta persona, ¿verdad? 12 años este padecimiento, no es fácil. Yo sé que en este momento puede haber gente postrada en sus camas, gente que tal vez no puede levantarse, gente que tal vez necesite un
tanque de oxígeno para respirar, pero hay que tener fe. Y si aquí en esta vida no pueden aliviar su dolor y lamentablemente así llega al final de sus días, hay que tener la fe de que se espera la segunda venida de Cristo, y eso es muy importante.